compartiendo de vuelta, que ya estamos casi todos. Yo tenía que anotar ahí. Oh, Bueno, continuamos entonces. Estábamos en el martillito. Sí, estamos acá en la línea 9. Entonces ya vimos lo que era. Teníamos el namespace, teníamos la clase, teníamos el primer método, ¿sí? El método principal, que es el método main. Y vamos a pasar a ver esta primera instruccióncita, que es bien sencilla, que dice acá hello world, hola mundo. ¿Sí? Vamos a analizar un poquito. Acá lo que está haciendo esta línea es sencillamente decir, escribir una línea, ¿sí? Write line, y le pasa esto que es un texto, ¿sí? Está entre comillas. Es la misma notación que vimos, por ejemplo, en PCInt, para poner texto. Esto acá, en C# y en muchos otros lenguajes de programación, lo conocemos como string, que en inglés significa cadena, ¿sí? Cadena habla de cadena de caracteres, es decir, son muchos caracteres juntos dentro de un mismo dato, ¿sí? Entonces, todo lo que está entre comillas en realidad es más que texto, es un string o una cadena de caracteres. Y es básicamente eso lo que estoy diciendo que escribo acá. Habíamos dicho que console era una clase, ¿sí? Fíjense acá que me sale esta ventanita informativa que está muy buena de Visual Studio, la cual me dice que es una clase system.console, ¿sí? La clase se llama console, está dentro de un namespace que se llama system, ¿sí? Por eso acá arriba en la línea 1 habíamos puesto, mejor dicho, en Visual Studio nos puso solito using system para indicar que estamos usando este namespace y vamos a poder acceder, digamos, a esta clase console, ¿sí? Dijimos que una clase era como un conjunto de propiedades, de métodos, o sea, de funciones que están asociadas, digamos, a algo, a una funcionalidad en particular. En este caso, son herramientas y propiedades de la consola, del sistema, ¿sí? Nosotros pues, indicamos esta clase y luego con un punto indicamos que vamos a acceder a un miembro dentro de esa clase. Fíjense, yo voy a borrar un cachito acá, o mejor dicho, voy a escribir una línea abajo. Yo pongo console, punto. Fíjense que acá Visual Studio me muestra en una pantallita muy bien organizada todos los componentes o todos los miembros dentro de esa clase console, ¿sí? Lo que está como llavecitas son propiedades o atributos de esa clase console, ¿sí? Por ejemplo, color de fondo, altura, ancho, ¿sí? Fíjense que acá está casi todo en inglés, porque estas cosas se programan muchas en inglés, digamos, no las hace, están todas hechas por el equipo de Microsoft. Y va a ser bastante importante, digamos, que vayan, si no saben mucho inglés, por lo menos van a ir asociando de a poquito con lo que vayamos haciendo, ¿sí? Decíamos entonces que esta clase console tiene muchos atributos y métodos, ¿sí? Que son estos que se están representados con un cubito acá. No sé si se llega a ver bien, no le puedo hacer mucho zoom. Que son funciones de esa consola, ¿sí? De esta clase consola. Y justamente este writeLine, que significa escribir línea, es una función, ¿sí? Fíjense. Acá yo pongo writeLine o write y ya ahí nomás me muestra, digamos, qué método hay con este nombre, ¿sí? Sabemos que es un método porque tiene acá el cubito este. Y nos dice que es un método que escribe, digamos, en una línea actual, en la salida, digamos, de la consola. Ya vamos a ejecutar esto y vamos a ver cómo funciona. Entonces yo pongo writeLine y cuando yo llamo a un método dentro de una clase, en este caso la clase console, tengo que usar los paréntesis para indicar que es justamente una función. Y dentro de estos paréntesis, yo le voy a pasar lo que se llaman parámetros. Que los parámetros, digamos, son como datos que le voy a mandar a este método que necesita para poder trabajar, ¿sí? Hay métodos
que tienen parámetros y métodos que no los tienen. Ya vamos a ver bien eso. En este caso, el método de este writeLine nos pide un parámetro que va a ser el texto que nosotros vamos a querer escribir en la consola. Fíjense, yo acá abro paréntesis y ven que acá me dice, tengo una de 18 posibilidades, digamos, con este método writeLine. Una es dejarlo así sin nada, dentro de los paréntesis. Al final de la línea siempre tengo que poner un punto y coma. ¿Sí? Fíjense que por cada instrucción, no en las que tienen llaves, sino por cada instrucción de una sola línea, tengo que poner siempre un punto y coma al final. Eso recuérdenlo siempre, porque si yo no pongo un punto y coma, el compilador no va a saber dónde termina la instrucción, ¿sí? Porque no diferencia como en PCInt de los saltos de línea así con Enter y eso, ¿sí? Es como que esto toma como que viene todo seguido. Console writeLine, llega acá y se va abajo y no sabe, digamos, por la sintaxis y por cómo está escrito, que es console. Es como que, ven, fíjense acá en rojito me marca, y dice se esperaba punto y coma. Esto no se preocupen, que igual Visual Studio se lo va a ir mostrando, pero siempre ténganlo en cuenta, digamos, que cada instrucción de una sola línea lleva un punto y coma al final. Entonces, estábamos hablando de los parámetros de los métodos, es decir, los datos que yo le voy a mandar a este método para que él los procese, ¿sí? Tenemos una posibilidad que es no mandarle nada, y en este caso nos va a escribir una línea vacía en la consola. Y después tenemos la posibilidad de ponerle, acá con comillas, un texto que quiera que escriba. Recordemos que este texto es un string, ¿sí? Es un dato de tipo string o cadena. Entonces vamos a ejecutar esto y veamos qué nos sale. Yo puedo ir acá al menú, por ejemplo, compilar, ¿sí? Y darle compilar solución, lo cual compilar, digamos, significa traducir de todo lo que es esto que escribimos nosotros acá, que es texto, básicamente, o código fuente, como se llama. Es como que lo agarra el compilador, que es digamos, el ejecutable que traduce este código fuente, a lo que se llama código binario o código de máquina, ¿sí? Al lenguaje que lo interpreta la máquina. Yo le pongo acá en compilar solución. Fíjense que acá me aparece un iconito y me dice compilación correcta. Fíjense acá abajo en la barra inferior, a la izquierda. Dice compilación correcta, con lo cual eso significa que mi código por lo menos está bien escrito. Ya que funcione es otra cosa, ¿sí? Pero por lo menos está bien escrito. Cada bloque tiene su llave que abre y cierra, todas las líneas tienen su punto y coma. Eso es lo que controla, digamos, el compilador. Que esté todo bien escrito y que se pueda ejecutar. Después, para poder ejecutar esto, digamos, podemos hacerle clic acá en Play, o podemos ir acá también a depurar, este menú que dice depurar, y podemos hacer clic acá en iniciar sin depurar. Esto ya de a poquito lo pueden ir viendo también por ustedes mismos, ¿sí? Ya vamos a ver bien lo que significa depurar también. Vamos a darle nomás acá Play. Esta ventanita que me abre acá es la famosa consola, ¿sí? Es como una ventana de comando de DOS, símbolo de sistema, si lo han visto alguno. Es el clásico fondo negro con letras grises que te aparece cuando arranca la computadora, ¿viste? Eso es Así era, porque, así era antes, allá hace muchos años. claro, exactamente. Esto es bien básico, digamos, es texto, que la computadora muestra en el modo de texto todo el resultado que se va procesando, no es más que eso, no hay una interfaz gráfica, no hay nada. Perdón, una pregunta. Me Sí, quedé en compilación. Después, ¿cómo hago para correrlo el programa? ¿Podés repetir, por favor? sí, vamos de vuelta. Lo que yo hice de compilar era para mostrarles o para explicarles qué es lo que va haciendo, digamos, el Visual Studio y el compilador de C# para poder ejecutarlo, ¿sí? Nosotros tenemos nuestro Sí, código fuente, que es todo este texto que nosotros vamos escribiendo acá, que en sí, definitiva es eso. texto, Quedó claro. y le podemos acá dar a compilar
que es justamente traducir esto a código de máquina, código binario. Sí. Lo cual, digamos, yo lo hice para mostrarlo, pero lo mismo puede venir acá a darle a ejecutar, que automáticamente le va a compilar la solución y si compila bien lo ejecuta. ¿Sí? Sí. Es decir, que pueden, si quieren compilar primero y después ejecutar, o pueden directamente ejecutar primero y no hay ningún problema. Le damos a Ok, ejecutar gracias. esto y nos muestra, fíjense A mí me acá, sale iniciar, es lo mismo. claro, sí, sí. Sí. Sí, eso depende de la versión de Visual Studio que tengan o del proyecto que hayan abierto. Deja llevar esta para allá. Sí, Entonces, fíjense, tenemos acá la consola y nos pone una primera línea, Hello World, ¿sí? Que corresponde a la ejecución de la línea 9. Uy, así me hice sin querer. Corresponde a la ejecución de la línea 9, que dice console.writeLine, y hace que escriba este texto Hello World. Y después la segunda línea, que yo le había agregado aparte, esto es un texto, ¿sí? También me la escribió con este writeLine. Y acá pueden pasar dos cosas según la versión de Visual Studio que están manejando, como me comentaron a uno de los chicos también en el presencial el otro día. En versiones más viejas o en compilaciones más viejas del editor, puede que se le cierre la pantalla directamente, porque en este caso me la frena. Una vez que termina la ejecución de todo el programa, es como que me frena acá y dice presiona una tecla para cerrar esta ventana. Pero hay versiones que es como que ejecutan esto, muestran esto en la consola, ¿sí? Muestran las líneas en la consola y automáticamente es como que se cierra, porque es como que ejecuta un proceso y el sistema automáticamente lo cierra, digamos, porque no tiene más nada que hacer. Entonces, si tienen ese tema de que no les aparece, digamos, como un freno automático acá para que puedan ver el resultado que les muestran en la consola, podemos utilizar una línea extra solo para esos casos, que es dentro de la clase console, tengo un método, una función, que es read key, que significa leer tecla, ¿sí? Read key, abro y cierro paréntesis, y en este caso read key no lleva ningún parámetro. O puede llevar acá, bueno, pero esto tiene que ver con otra cosa, pero puede no llevar ningún parámetro, porque en realidad, digamos, lo que hace es esperar una entrada, una tecla del usuario, que el usuario ingrese una tecla. De esa forma, fíjense, claro. pasa si lo ejecutan. ¿Ven? Me ejecutó las primeras dos líneas, ¿sí? La línea 9 y la línea 10 de writeLine. Y después me dejó un cursorcito ahí pendiente que corresponde a la Claro. línea 12. Se ejecuta la línea 12, que es leer tecla, y se queda ahí esperando a que el usuario presione una tecla. Yo presiono cualquier tecla, cualquiera del teclado, A por ejemplo, y ahí sí me aparece el mensaje que no a todos les puede aparecer, que digamos como que la aplicación finalizó, y para el caso de que no aparezca esto, digamos, se le va a cerrar la ventana. Mira, así de sencillo. Bueno, hasta acá queda más o menos claro. ¿Hay alguna duda? ¿Se están perdiendo mucho? Esto es, digamos, la estructura básica de una aplicación de consola. Es decir, es un hola mundo. Es como el primer programita que hicimos en PCInt, de mostrar un texto. Esto es ni más ni menos que eso. Claro. Ujú. Bueno. Y a medida que vayamos agregando, se va abriendo la llave. Veo que va llegando, recién estaba en la 12, a la llave ahora llega a más abajo. Cada vez que vamos agregando cosas, se va abriendo la llave. Aquí Claro, esto es como vas escribiendo texto acá. Vos apretás Enter, por ejemplo, yo acá estoy en la línea 10, aprieto un Enter y me va agregando en la línea nueva así, se va corriendo todo para abajo. sí. Eso es algo común, digamos, de la mayoría de los editores de texto. Y las llaves que van quedando como una dependiente de la otra y demás, es porque
Esto es porque cada bloque de código tiene que tener una llave de apertura y Claro. una llave de cierre. Y, y otra así que es como los bucles, no los bucles, sino el sí, sino una cosa así, parecido a eso. Claro, ahora lo vamos a ir viendo, pero sí, cada bloque, digamos, O tiene sea, como... el comienzo y el final de cada Exacto. bloque o de cada... Sí. Fíjense, acá en la línea 8 tenemos la llave que abre el método main, Claro, en el y 13 la la otra que cierra. sigue. En la Y línea abajo de 6 tenemos la llave que inicia la clase, el bloque de clase, y la cierra en la Claro. línea 14. Y así con el namespace también. Ah, bien, bien. Claro, Tal es cual. más o menos, sí, como un fin, o sea, como un inicio y un fin, Exactamente. Inicio y fin del bloque, digamos. sí. Ahora vamos a ver un ejemplito de los que ya habíamos hecho en PCInt. Por Sí. ejemplo, ¿se acuerdan de ese ejercicio que habíamos hecho en un principio que era de pedir un nombre, de pedir una edad y decir Sí. si hace esa edad éramos jóvenes, éramos un niño, éramos adultos o éramos viejos? Eso lo podemos hacer acá, lo vamos a hacer, mejor dicho. 8. Fue uno de los primeros ejercicios que hicimos. Bueno, en primera instancia, nosotros para hacer este ejercicio de pedir el nombre, de pedir un nombre al usuario, ¿sí? Y mostrar un nombre en pantalla, podemos pedir un nombre y hacer que nos salude, por ejemplo. Era lo más sencillo que habíamos hecho. Lo primero que necesitábamos entonces para guardar ese ingreso del usuario, que va a ser el nombre, es una variable, ¿sí? Nosotros en PCInt lo poníamos. Fíjense que ya acá pongo doble barra que nos servía en el PCInt también para poner comentarios, ¿sí? Que esto lo ignora el Claro. compilador y puede hacer lo que quiera. Acá no cerramos. Entonces nosotros primero en PCInt poníamos algo como, por ejemplo, escuchás? declarar nombre de usuario como texto, ¿no? Algo así poníamos, por ejemplo, para guardar el nombre del usuario. Esto, vamos a ponerle acá, pseudocódigo, No puedo abrir el administrador. declarar nombre de usuario como texto, ¿no? Esto para declarar una variable de tipo texto. Escribí la... Sí, ahí justo me habló alguien, Andrea, me dice ese. No sé, a ver si puede hablar por micrófono, La si no línea hablamos 12, por chat. console, me aparece en amarillo. Bueno, No me escucha. continúo, cualquier cosita me va hablando por chat, Andrea, si necesita algo, porque justo vi que me había hablado. Bueno, entonces decíamos que necesitamos una variable para guardar nuestro ingreso que nos va a ingresar el usuario, que es el nombre, ¿sí? Entonces, nosotros acá vamos a poner, para declarar una variable en C# tenemos que indicar primero el tipo del cual es la variable, si no usamos ninguna palabra clave como declarar o declare o nada de eso en inglés, sino que directamente ponemos el tipo de dato, que en este caso dijimos que todo aquello que fuera texto es una cadena de caracteres, es string, ¿sí? Ujú. Y ponemos el nombre de la variable. String, nombre usuario, por ejemplo. Y finalizamos con punto y coma. De esa forma estoy declarando sencillamente una variable nombre usuario. Acá Andrea me pregunta por qué aparece en amarillo, supongo que debe ser esta barrita que está acá al costado de la línea. Exactamente, es para decir que modificamos y que todavía no guardamos. Fíjense que yo escribí esta línea 10, ¿no es cierto? Borré todo, escribí este comentario y escribí la línea y se me pone justamente en amarillo. Y acá en la pestañita también sale un asterisco, como diciendo que no, esto yo lo escribí y no está guardado, ¿sí? Yo cuando le doy acá a guardar, el iconito este del disquete, arriba a la izquierda, ya automáticamente se me pone en verde, significa que ya está guardado y que ya está salvado eso que escribí. Bueno, volviendo al tema de la declaración de variable, para declarar una variable entonces tengo que poner primero
el tipo de dato, cuál es la variable, no más que eso. Entonces decimos que ya tenemos nuestra variable, ya tenemos la variable para ingresar el dato que queremos del usuario, ¿sí? Y ahora lo que vamos a hacer es decirle, mejor dicho, a nuestro programa que haga, que es tomar el dato del usuario, que eso en el pseudocódigo nosotros poníamos algo como leer nombre de usuario, ¿no? Acá en C# se hace de la siguiente forma. Yo voy a decir que nombre de usuario, ¿sí? Mi variable nombre de usuario va a ser igual a, voy a llamar a un método de la clase console, ¿sí? Como console.readLine, leer línea, ¿sí? Como es un método, abro los paréntesis y no me pide ningún parámetro que le ponga acá dentro de los paréntesis, ¿sí? No le tengo que mandar ningún dato, y cierro. ¿Qué significa esto? Nosotros dijimos, o bueno, no me acuerdo si lo dije en su momento, pero los métodos pueden o no devolver un dato cuando se ejecutan, ¿sí? Tienen como una salida. Tienen una entrada, o pueden o no tener una entrada, que son los parámetros, y pueden o no tener una salida. ¿Sí? Puede ser un método que ejecute internamente cosas, como por ejemplo el método writeLine, que va y ejecuta en la consola algo, pero no devuelve nada, digamos. Y en este caso readLine, yo estoy diciendo que le estoy diciendo a la consola que lea una línea, ¿sí? Eso que va a leer, que va a ser el ingreso del usuario, es lo que me va a devolver el método. O sea, se ejecuta el método readLine, el cual va a tomar el ingreso del usuario en la consola y va a devolver ese dato. ¿Sí? Ese dato lo tengo que contener en algo, ese dato que me devuelve el método. En este caso, estoy diciendo que se lo voy a guardar a nombre de usuario, la variable esta que yo había creado. Por eso le pongo nombre de usuario igual a aquello que me devuelva el método console.readLine. Fíjense acá, en la ventanita esta, que aparte de decirnos el nombre de la clase y el nombre del método y la explicación, acá en azulcito nos pone string. Esto significa que es el tipo de dato que va a devolver este método cuando se ejecute. ¿Sí? El método se ejecuta, procesa y nos va a devolver un dato del tipo string. Y ese dato yo lo tengo que contener en algún lado. ¿Sí? En este caso lo estoy guardando en la variable que creé, que es del tipo string. ¿Sí? Y, por ejemplo, no sé, vamos a poner acá después, como nosotros poníamos en tcin para mostrar lo que contenía nombre de usuario, que va a ser el nombre del usuario, escribir nombre de usuario, ¿no? Ponemos algo así. Lo cual acá en C#, ¿cómo hacíamos para escribir una línea en consola? Llamo a la clase console.writeLine. Y acá, entre paréntesis, no le voy a poner un texto con comillas como había puesto, sino que le voy a poner nombre de usuario, que es una variable que contiene un texto, ¿sí? Contiene un string. Claro. Fíjense lo que les decía recién de los métodos, que hay algunos que devuelven y otros que no devuelven. Yo acá me paro, muestra la ventanita informativa, me dice el nombre de la clase, el nombre del método. Fíjense que acá, entre paréntesis, me dice que lleva un parámetro, o mejor dicho, estoy usando una de las posibilidades que tiene el método, que es pasarle un parámetro, un value o valor del tipo string, ¿sí? Que es justamente ese nombre de usuario que le estoy pasando. Y dijimos que esto que teníamos acá al principio era el dato que devolvía. Bueno, me dice void. Void significa en inglés vacío, que no devuelve nada. ¿Sí? Este método, writeLine, dijimos que escribe una línea en consola y no devuelve nada. O sea, la escribe en la consola, pero después sigue la ejecución, no devuelve nada. ¿Sí? Yo no tengo acá un dato que lo tengo que guardar en algo. Sencillamente va a escribir a la consola y pasa a otra cosa, después de la ejecución del programa. Entonces, declaramos nuestra variable, indicamos al programa que me tome
el dato del usuario para guardarlo dentro de esa variable y la escribo luego en la consola. ¿Sí? Vamos a ejecutar esto, a ver si va bien. Ah, claro, perdón. Me quedé esperando como tanto, cierto que esto tiene, yo acá le puse que leyera la línea, efectivamente tengo el cursorcito ahí que me está titilando, me está indicando que escriba algo. Nosotros tenemos que haber puesto, corté la ejecución, tenemos que haber puesto algo como, por ejemplo, tal vez acá arriba, console.writeLine, ¿sí? Poner, no sé, Escribir línea. bienvenido, ingrese su nombre. Para indicarle al usuario justamente que mostrarle los mensajes diciéndole qué tiene que hacer, pues si no me pasa lo que me pasó a mí, que estaba ahí el cursorcito titilando y no sabía qué teníamos que hacer. ¿Para qué era? Claro, exactamente. Nada más que en el caso, cuando está titilando el cursor, bueno, de por sí en DOS que es para escribir algo, Claro, exactamente. pero no sabemos acá en el programa Claro, qué es lo que es el no algo le que habíamos tenemos que dicho hacer. a qué era, de qué estaba relacionado. Claro, claro, El programa ejecuta, el compilador ejecuta literalmente lo que nosotros le ponemos. Yo había puesto claro. readline y no había puesto un mensaje antes diciéndole al usuario qué era lo que tenía que hacer. Entonces ahora si ejecutamos esto, sigue sin salirme ahí está. Bienvenido. Ingrese su nombre, pongo Ezequiel, ¿sí? Aprieto Enter y bueno, me muestra el nombre porque no le puse tampoco ningún mensaje, solamente le puse en la línea 18 acá abajo, console.writeLine, nombre de usuario. Si no, no le puse mucho más que eso. Toco cualquier tecla para que me cierre la ventana. Entonces acá tal vez le podríamos poner de la misma forma que poníamos en el PCInt cuando queríamos, por ejemplo, utilizar una variable y adjuntarle texto o concatenarle texto. Puedo poner acá hola, un espacio para dejar ahí antes de poner la variable, más nombre de usuario, y luego, no sé, puedo cerrar si quiero acá con un signito de admiración. Esto es opcional. ¿Sí? De esta forma me diría hola con un signo de admiración el nombre. Ejecutamos. Ingrese su nombre. Ezequiel. Ahí está, ¿ven? Hola Ezequiel, con el signito de admiración que le puse al final. ¿Cómo vienen hasta acá? ¿Se va entendiendo de a poquito? Bien, está, para mí está bastante claro. Bueno. Vamos bien entonces. Los demás no sé. Sí, si quieren, a lo mejor los que no tengan micrófono pueden hablar por el chat también. Si tienen alguna duda o algo que no les quede claro, no se queden callados, por favor. Y me está diciendo que en 10 minutos termina de vuelta, ahí podemos llegar a hacer un recreito de 5 o 10 minutitos, el que quiera tomar agua, el que quiera ir al baño, y volveremos. Ahora seguimos los 10 minutos que nos quedan. Ahí me dice Diego, string, ¿qué era? String dijimos que era un tipo de dato, ¿sí? String en inglés significa cadena, que se refiere a, Claro, a una cadena de caracteres, que es de texto. caracteres. Claro. Esto que está acá entre comillas es un string, por ejemplo. Y nosotros acá, por ejemplo, en la línea 10, lo utilizamos para declarar una variable que se pone siempre al principio, o sea, antes del nombre de la variable propiamente. Declaramos una variable nombre usuario del tipo string. O ¿Sí? sea, string es como poníamos en PCInt definir una cosa así.
El string vendría siendo esto que nosotros ponemos como texto. Indicamos qué tipo de variable es. ¿Se acuerdan que poníamos como Ah, texto, claro, como sí, número, sí. O sea, como real? declarar es lo mismo que... Claro, declarar en que- este caso no tenemos un declarar, no tenemos acá, por ejemplo, un no, declare, claro. o, o en otros lenguajes, por ejemplo, en Visual Basic tenemos un dim, por ejemplo, ¿sí? Acá no se pone únicamente el tipo de dato y el nombre de la variable. Bueno, readline, ahí está justamente lo que decía Rubén, que equivale a lo que es el leer de PCIN, ¿sí? Y dijimos que Sí, readline es un método que se ejecuta y que devuelve un tipo de datos. Readline, ¿qué hace? Va a la consola, habilita para que el usuario escriba, ingrese un dato, ese dato se toma, que es un texto, una cadena de caracteres, y se devuelve, ¿sí? Este método se ejecuta y devuelve ese string, el cual me lo tengo que guardar, en este caso en la variable nombre de usuario, ¿sí? Diego dice, en vez de string, ¿qué otra cosa podemos poner? ¿O siempre hay que escribir string? No, eso va a depender de cada variable que quieras escribir. Fijémonos ahora si nos da un tiempito, por ejemplo, para hacer la parte de pedir la edad. Acá bajamos después de la línea 18 y ponemos de vuelta. Console.writeLine. Y ponemos ingrese su edad. Entonces yo para guardarme la edad voy a necesitar acá declarar otra variable. Y como sabemos que la edad es un número, en este caso voy a poner, por ejemplo, int, que es para indicar que va a ser una variable que me guarde tipos de dato entero. Int viene de integer, ah, de la palabra integer, inglés sí, integer, claro, que sí. significa entero. Entonces acá voy a declarar una variable edad que es del tipo entero o integer, ¿sí? ¿Le podés poner así int o también podés ponerle integer? Sí, también se le puede poner, por ejemplo, así. La palabra completa. Claro, bueno, acá me está pidiendo que adjunte un using y esas cosas, pero sí, nosotros después vamos a ver que en realidad todo tipo de dato y todo lo que está formado en código, digamos, está armado en clases, ¿sí? Pero hay ciertas clases que son especiales, que las podemos poner de esta forma. No vamos a ahondar mucho más en eso, pero todo tipo de dato en realidad es una clase. Y nosotros para declarar variables o para declarar espacios de memoria asociados a cierto tipo de dato, tenemos que siempre anteponer qué tipo de dato es. Claro. Sería así. Ponemos edad y ponemos int para indicar que va a ser un tipo de dato entero. Entonces le decimos al usuario ingrese su edad. Y acá que vamos a poner entonces un console.readline. Readline. Y recuerden que este readline, si bien acá no me dice error, porque en realidad readline me va a devolver algo, ¿sí? Me va a devolver un valor, y ese valor puedo o no guardarlo en algún lado. Si no me lo guardo, se va a perder, digamos, no lo va a tomar. Supongamos, bueno, ya les voy a hacer otra pruebita. Yo acá voy a poner edad igual a console.readline. ¿Qué está pasando acá? Fíjense, yo me paro acá sobre la parte que está rojo y me dice, no se puede convertir implícitamente el tipo string en int. ¿Qué pasa? Que readline, cuando se ejecuta, me devuelve un string, que es lo que ingresa el usuario. Y acá el string no lo puedo meter en un int, que es como yo declaré esta variable. Esta edad solamente puede recibir datos de tipo entero, un número, ¿sí? Claro. Entonces, acá voy a necesitar hacer una conversión de datos. Necesito convertir desde un string a un entero. ¿Eso cómo lo hago? Puedo llamar a una clase que se llama convert, ¿sí? La cual adentro tiene múltiples métodos, múltiples funciones para convertir entre tipos de datos. Fíjense, acá tenemos byte, tenemos char, tenemos datetime, todos tipos de datos que utiliza el lenguaje C#.
En este caso, voy a elegir este que dice convert.toInt32. Convertir a int de 32 bits. Ya vamos a ver que... En el caso de que tenga 32 y si no el que tiene 64, en la computadora le pones el que sigue. Esto tiene que ver en realidad con la capacidad que soporta la variable para guardar números. ¿Se acuerdan que nosotros en un momento, Claro. no sé si habíamos hecho la Claro, prueba sí. con PCInt, cuando guardábamos 32. un tipo de dato entero, podíamos poner, no sé, hasta 6 millones o hasta 60 millones, Sí. una cosa, y después Sí, nos sí, tiraba error. Bueno, esto tiene que Sí. ver, digamos, con la capacidad que reserva en memoria la aplicación para poder guardar este dato. Yo uso 32 porque es el más común, digamos, es justamente int32 el que soporta hasta 6 millones, por ahí. Entonces, utilizo el método toInt32 de la clase convert, como es un método, ahora paréntesis, y dentro de los paréntesis le voy a mandar esto, sí. Vamos a hacerlo un poquito más fácil, así le explico una cosita. Vamos a crear acá una variable nueva que se llame ingreso usuario. Y vamos a hacer que ingreso usuario me tome lo que leo de la consola, console.readline. Entonces, me guardo lo que me ingresa en la consola en ingreso usuario y luego le voy a pasar al convert.toInt32 este ingreso usuario que va a ser lo que me ingresa el usuario, que deberían ser números, ¿no es cierto? De esa forma ella no me tiró más error. Fíjense, de vuelta. Console.readline, eso lo tomo y lo guardo en este ingreso usuario, una variable string que hice intermedia. Y ese ingreso usuario hago que vaya al método este de la clase convert, que es toInt32, para convertirlo en entero y así recién ahí guardármelo en edad. Disculpa, ¿me podés repetir de nuevo toda la línea 24? Que no se me cortó y no lo pude escuchar. Bueno, Desde edad, porque ya vi el string, el int, edad también. Me Sí. perdí cuando empezaste a escribir la línea 24. Bueno, fíjate, yo acá me creé una variable intermedia, digamos, para guardarme lo que ingresa el usuario dentro de readline, porque no puedo asociar, bueno, no puedo guardar un string dentro de un int. Entonces, ¿qué hago? Me guardo primero el string en una variable string, y luego ese string que me guardo, lo mando a convertir, ¿sí? Convert. En este caso, toInt32, que toInt32 es un método al cual le paso, en este caso, un string value, valor, y me devuelve un entero que es el resultado de la conversión, ¿sí? Mando a convertir ese texto en un número. Que si el texto coincide con un número, va a resultar bien la conversión. Ahora, si me ingresan unas letras, no lo va a poder convertir a número y me va a tirar un error. Ya lo vamos a ver eso. Bien. De esa forma, nos queda guardada la edad. ¿Sí? ¿Cómo ingresaste la edad de ese que está en gris? ¿Escribiéndolo nomás? Esta edad me declaré una variable acá arriba, en la línea 12, int edad. Claro. Y luego acá abajo le estoy diciendo edad, está en gris porque me dice que no lo estoy usando todavía en ningún lado, porque